Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de buena energía y por supuesto muchísimo entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho, pero mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, un tema jugoso, lleno de drama, de especulaciones y que involucra a uno de los galanes turcos más queridos y aclamados, Kerem Bürsin. Y no solo eso, sino que vamos a adentrarnos en una situación que ha desatado rumores, especulaciones y, por supuesto, muchos celos. El título del vídeo lo dice todo: Kerem Bürsin explota, no aguanto que sea feliz con otro. Celos aquí la verdad. ¿Intrigados, Yo también lo estaría. En este vídeo vamos a desentrañar los entresijos de esta supuesta explosión, de estos celos que, según se rumorea, están presentes en la vida de Kerem. Vamos a analizar las pruebas, las declaraciones, los indicios sutiles que nos brindan las redes sociales y, sobre todo, vamos a intentar comprender qué hay de cierto en todo este revuelo mediático. ¿Realmente Kerem Bürsin está molesto? ¿Qué hay de cierto en que no soporta ver a alguien más feliz? ¿Y quién es esa otra persona que ha despertado tales sentimientos? No se preocupen, que vamos a averiguarlo. Pero antes de que empecemos a bucear en este mar de rumores y especulaciones, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán lo último en noticias del mundo del espectáculo, análisis de series turcas, chismes jugosos, entrevistas exclusivas y mucho más. Así que suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan nada. Es muy importante para mí que sean parte de esta comunidad, que me acompañen en esta aventura y que compartamos juntos la pasión por el mundo del entretenimiento. Su apoyo es fundamental. Bueno, ahora sí, vayamos al meollo del asunto. Como saben, Kerem Bürsin es un actor turco de renombre internacional. Su talento innato, su carisma arrollador y, por supuesto, su atractivo físico, lo han convertido en uno de los actores más populares y cotizados del momento. Su trabajo ha trascendido fronteras, y es admirado por millones de fans en todo el mundo. Sus interpretaciones son siempre impecables, y su presencia en pantalla es magnética. Todos recordamos con cariño su papel en Love is in the Air, junto a Hande Erçel, una serie que cautivó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La química entre ellos, como decimos, traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas por el público. Su romance ficticio se transformó en una realidad que hizo soñar a millones de personas. Los fans, fascinados por su conexión, esperaban con ansias cada nuevo episodio y cada publicación en redes sociales. Después de la serie y durante un tiempo, Kerem y Hande mantuvieron una relación amorosa que parecía sacada de un cuento de hadas. Eran la pareja perfecta, los reyes de las redes sociales, con miles de fans pendientes de cada paso que daban. Compartían fotos románticas, se dedicaban mensajes cariñosos y demostraban al mundo su amor. Todos soñábamos con su final feliz, con una boda de ensueño y una vida juntos. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, el romance llegó a su fin. La noticia de su ruptura, por supuesto, rompió el corazón de muchos fans, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. Las especulaciones sobre los motivos de la separación no se hicieron esperar, pero lo cierto es que, aunque dolorosa, la vida sigue, ¿verdad? Las rupturas son parte de la experiencia humana, y a veces, por más que duela, es necesario tomar caminos separados. Y aquí es donde entramos en el drama. En las últimas semanas, han surgido rumores sobre una supuesta explosión de celos por parte de Kerem Bürsin. ¿La razón? La felicidad de su expareja Hande Erçel con otra persona. Según diversos medios, fuentes cercanas y, por supuesto, el siempre omnipresente ojo de las redes sociales, Kerem no estaría muy contento con la nueva relación de Hande y, aparentemente, estaría sufriendo por ello. La noticia del nuevo amor de Hande, un empresario turco llamado Hakan Sabank, ha sido el detonante de estas especulaciones. Las fotos de la pareja, los gestos de cariño y la evidente felicidad de Hande han alimentado los rumores sobre la reacción de Kerem. ¿Pero qué pruebas tenemos de esto? ¿De dónde surgen estas especulaciones? Bueno, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para este tipo de rumores. Son una ventana abierta a la vida privada de los famosos, un escaparate donde cada detalle, por pequeño que sea, es analizado, interpretado y a veces exagerado.
Se han analizado las reacciones de Kerem en Instagram, sus me gusta, sus unfollowers y por supuesto, las declaraciones que se han filtrado de supuestas fuentes cercanas. Algunos medios, ávidos de generar clics y mantener el interés del público, han publicado que Kerem estaría evitando a Hande en eventos sociales, que no la felicitaría públicamente por sus logros y que en general, estaría mostrando una actitud distante y fría hacia ella. También se ha especulado sobre el hecho de que Kerem habría estado buscando activamente trabajo en proyectos donde Hande también estuviera involucrada, como una forma de mantenerse cerca, o tal vez, de demostrar que no está afectado por su relación. Esta última afirmación, por cierto, carece de fundamento, ya que la agenda de Kerem suele estar muy ocupada, y sus decisiones profesionales se basan en el tipo de proyecto que más le atrae, no en la presencia de su expareja. Por otro lado, tenemos las declaraciones de supuestas fuentes cercanas a Kerem. Es importante recalcar que en muchos casos, estas fuentes son anónimas y su credibilidad es difícil de verificar. Algunas de estas fuentes afirman que Kerem está muy dolido por la situación, que le cuesta aceptar que Hande esté rehaciendo su vida y que siente celos por verla feliz con otra persona. Otras fuentes, en cambio, aseguran que Kerem está tranquilo, que ha superado la ruptura y que le desea lo mejor a Hande. La verdad es que es muy difícil saber qué hay de cierto en todo esto. Los rumores son rumores y a menudo se exageran o se manipulan para generar más impacto, para crear controversia y, por supuesto, para atraer más atención. La especulación y la exageración son el pan de cada día en el mundo del espectáculo. La información se distorsiona, se tergiversa y se interpreta de manera subjetiva. Sin embargo, es innegable que la situación ha despertado mucha curiosidad y debate entre los fans de ambos actores. Los seguidores de Kerem, por un lado, se preguntan si es posible que su ídolo esté sufriendo por amor. Los fans de Hande, por otro lado, defienden su derecho a ser feliz y a rehacer su vida sin importar lo que piense su expareja. ¿Por qué Kerem Bürsin estaría celoso? ¿Es una cuestión de ego herido? ¿De sentimientos no resueltos? ¿O simplemente es una reacción natural ante la felicidad de una expareja? Los celos como emoción humana son complejos y pueden manifestarse de diferentes maneras. Pueden ser una señal de apego, de inseguridad, o de nostalgia por el pasado. O quizás todo sea una exageración de los medios, una forma de generar titulares y de mantener el interés del público. Es importante recordar que los medios de comunicación, especialmente los que se dedican al mundo del espectáculo, tienen un interés económico en generar contenido atractivo. La controversia vende, el drama vende y los rumores, por más infundados que sean, atraen clics y visitas. Es importante recordar que todos somos humanos y que es normal sentir ciertas emociones ante situaciones como esta. La ruptura de una relación, por más que sea amistosa, siempre implica un proceso de duelo y de adaptación. Los celos, en cierta medida, podrían ser una respuesta a esta situación, pero también podrían ser producto de la especulación y la interpretación errónea de la información. Lo que sí es cierto es que Kerem Bürsin es un actor muy reservado en cuanto a su vida personal. No es de los que suelen hacer declaraciones públicas sobre sus relaciones ni de los que airean sus sentimientos en las redes sociales. Siempre ha sido discreto con su vida privada, y prefiere que su trabajo sea el que hable por él. Por lo tanto, es difícil saber qué es lo que realmente siente y piensa. ¿Y qué pasa con Hande Erçel? ¿Cómo ha reaccionado ella ante estos rumores? Hasta ahora, la actriz ha mantenido un perfil bajo, evitando hacer declaraciones sobre el tema. Ha continuado con su vida, trabajando en sus proyectos, disfrutando de su relación y, por supuesto, demostrando que está feliz y radiante. Su actitud, serena y decidida, habla por sí sola. En conclusión, la supuesta explosión de celos de Kerem Bürsin es un tema que está dando mucho de qué hablar. Los rumores, las especulaciones y las interpretaciones de las redes sociales han creado un ambiente de incertidumbre y de debate. Es difícil saber qué hay de cierto en todo esto, pero lo que sí es seguro es que la historia de Kerem y Hande sigue generando interés y expectación. Hemos analizado las pruebas, las declaraciones y, sobre todo, hemos intentado comprender qué hay detrás de estos rumores. Hemos visto que las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para este tipo de especulaciones, y que la vida privada de los famosos siempre está expuesta al escrutinio público. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis y que se hayan entretenido. Recuerden que este es solo un punto de vista y que la verdad probablemente solo la conocen los involucrados.
No olviden dejar sus comentarios sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem Bürsin está celoso? ¿Qué piensan sobre la situación? Me encantaría leer sus opiniones, saber qué piensan, son sus teorías. Son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Me encanta tenerlos aquí, me encanta compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.